Presento yo. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una tertulia entre mis compañeros y yo. Sería Leslie, Juan, Kevin, Jesús y pues yo. Todos escogemos un libro referente a lo que más nos gusta, nos apasiona para poder hablar de ello. En mi caso, estoy influenciado mucho por un escritor que se llama Bukowski. Desde mi adolescencia, quizás desde los 15 años, yo descubrí una frase de él. Y pues hoy les vengo a hablar de este magnífico autor, por así decirlo, el último poeta. Es conocido como el poeta maldito o el último poeta maldito del siglo pasado. Y pues el libro de hoy es de uno de tantos que tiene escritos, es La senda del perdedor. Al hablar un poco de su vida de Bukowski, pues su nombre es Henry Karl Bukowski, pues es de Andernach, Alemania, y nació el 16 de agosto de los años 20. Y pues murió en Los Ángeles, Estados Unidos, el 9 de marzo de 1994. Murió a los 73 años de leucemia, cosa que ni siquiera él tenía pensado llegar a los 73 años, ya que su vida no fue la mejor, por así decirlo. O sea, cuando era en su época de joven y de adulto, se pasaba borracho todo siempre. Dormía en las banquetas de los parques y cosas así, o sea, y pues siempre tuvo trabajos malos, a los trabajos como nosotros conocemos como los mal pagados o trabajos que nadie quiere, trabajo de no sé, en un trabajo que te dan 1,000 pesos a la semana y cosas así. Él tenía esos trabajos en los que solo tardaba 2 meses, 3 meses y los dejaba. Y él tenía eso de siempre odiar a la sociedad, de decir, ¿no? de que él estaba bien, que la sociedad era un asco, y para olvidar un poco esos malos estragos, siempre se la pasaba ebrio. De hecho, él mismo contó la anécdota de que una vez estaba tan harto de todo que vio un sujeto de 2 metros y solo por las ganas que tenía se puso a pelear con él, aunque relata que pues le dieron la golpiza de su vida. ¿Por qué le llamaban el poeta maldito? Es por el tipo de escrituras que realiza, porque es un tipo de realismo sucio, algo así como lo que todos nosotros pensamos, pero nadie dice. Es así como de que asco de trabajo, el que todos odiamos levantarnos a las 5 o 6 de la mañana por un trabajo mal pagado y regresar otra vez a las 6 de la tarde, cosas así, y él lo plasma en sus libros. Sí, en todos los libros que él escribió, en sus más de 50 libros que tiene escritos, entre microrelatos, poemas y todos esos. En La senda del perdedor él habla desde su niñez hasta cuando está en la universidad, pero lo hace usando un personaje. Lo interesante es que su personaje es el mismo, o sea, es la misma persona. De hecho, si leen el libro, que lo podían encontrar, pues, se llama pues La senda del perdedor, el personaje principal es Henry Chinaski. No solo en su libro, están varios como Pulp o libros así. Es el mismo personaje, pues él es el mismo, pero le da otro nombre como para mantener ese suspenso de saber si es él o un amigo, un conocido o algo así, pero pues realmente es él con su mísera vida, que él siempre lo ha dicho que tuvo una mísera vida y pues siempre manejaba este alter ego de Chinaski, pero pues siempre fue él. Y pues toda su vida fue un borracho insaciable y pues esto es un poco de lo que podrían encontrar en La senda del perdedor. Espero que Armando, sobre el libro de La senda del perdedor, ¿cómo para qué público lo recomendarías? Ya de un público de 16 en adelante, ya, porque un adolescente no creo que entienda tanto el contexto de vivir en ese tipo de cosas, de estar en la calle, de llegar al punto de drogarte y probar todo y estar con él. A él le gustaba estar con mujeres y cosas así. Ajá. Entonces no creo que alguien de menor edad debe de leer estas cosas, porque está muy implícito todo y pues usa esto de siempre no habla con propiedad, él habla como él dice, cosas así. Entonces no es recomendable para un menor. ¿Alguna otra duda o comentario de los sí. Los géneros que relata, pues, que toma los acontecimientos, ¿de qué sería? ¿De qué tipo de géneros?
entraría? Los géneros que podrías encontrar en su libro es melancolía, tristeza y soledad. Más que nada de eso va su libro. Pero eso sería más bien, no tanto como un género, sino como una perspectiva, se podría decir. Ajá, sí, es lo que puedes encontrar, porque pues el género es realismo sucio, es lo que es todos sus libros, pero se enfoca más en eso, en tristeza, melancolía, soledad, desesperación y todo eso. Un dato interesante fue que cuando él murió, en su tumba, su epitafio fue: no lo intentes. Alguien que siempre intentó todo, dándote el consejo de no lo intentes. Gran ironía. Bueno, pues, ¿alguna duda de los invitados? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, David. No, pues, creo que estamos sin dudas. Entonces, pues, ¿quién es el siguiente? Oh, perdón, no estaba prendido el audio. No. Oh, pero disculpa. Pensé que el audio estaba... cambiando el tema. Pensé que el autor era polaco. No, es alemán. ¿Es alemán? Sí, su padre es estadounidense y su madre es alemana. Entonces, por eso... ¿En qué? ¿Mande? ¿En qué año nació? En los años 20. El 16 de agosto. Entonces tal vez se fue de... su retirada de Alemania tiene que ver algo con la Segunda Guerra Mundial. Sí. Fue por los estragos que tenían. Ya no les alcanzaba. Entonces se fueron a vivir a zonas bajas de Los Ángeles. Bueno, Estados Unidos. Fue como de lugares marginados y cosas así. Y él relata su día a día de cómo lo golpeaban y lo maltrataban, porque él ya fue lo suficientemente grande para no quiera a su padre de un puñetazo. No, pues tiene una perspectiva socioeconómica bastante interesante. Sí, de hecho, por eso su libro está inspirado en eso, en las personas de clase baja, en esas personas que trabajan de lunes a viernes y gastan su dinero en alcohol para olvidar un poco esta realidad, o como él lo llama, esta mentira, todo esto. Okay. Si ya no hay más dudas, pues... Sí. Una duda, compañero. Ese es el punto en el que... recalcando bien el punto para fomentar la lectura sobre ese libro a lectores a partir de la edad que recomendaste. Ese sería tu punto para fomentar la lectura, las experiencias vividas. Sí, sí, es más que nada porque, por ejemplo, no solo en México, en toda Latinoamérica, casi todos pasamos por esta etapa de tener trabajos malos, ¿no? O sea, más los universitarios o los que están en una situación difícil, de tener empleos mal pagados y aún así tener que soportar a un jefe que detestas y la sociedad que te margina y pues el cómo puedes huir a estas cosas, pero pues hay que recordar que no todos somos Bukowski para poder sobresalir en el área del alcoholismo y todo esto. Si ya no tenemos dudas ni comentarios, pues seguiría otro compañero. Ok, entonces sigo yo. Yo decidí no elegir tanto un libro como tal, sino más bien una saga de relatos. Yo me decanté por los relatos de Sherlock Holmes del autor Arthur Conan Doyle, porque considero que es una muy muy buena forma de iniciarse en la lectura si tú eres una persona que no está muy acostumbrada a leer, porque sus relatos son ligeros y son muy muy buenos y bastante entretenidos. Tiene alrededor de 54 relatos y 4 novelas. Por donde quieras empezar de esos relatos está bastante bien, porque ninguno les aseguro que los va a decepcionar. Voy a hablarles un poco sobre el autor, Arthur Conan Doyle. Él nació en Edimburgo, en Reino Unido. Su madre era una cuentista y su padre era un pintor bastante talentoso en aquella época.
solamente que por varios giros del destino, pues su papá se volvió alcohólico y pues falleció, dejando a su mamá y a Arthur solos. Su mamá entonces tuvo que empezar a trabajar como lo que ya antes había mencionado, como cuentacuentos, lo cual desarrolló bastante la imaginativa de Conan Doyle para ser escritor. Le dio sus cualidades. En la escuela, él no era un alumno que destacara especialmente en los campos escolares, destacaba más en los creativos. Sin embargo, esto no lo limitó a la carrera que él quería estudiar, que era doctor, porque en ese tiempo estaba muy bien remunerada esa carrera. Estudió para ser doctor y lo consiguió. En su escuela conoció a varias personas que lo inspiraron a crear su camino literario, especialmente un doctor, en el cual se basó para hacer el personaje de Sherlock Holmes. Gracias a que él tuvo bastante contacto con este tipo de materias de lógica, fue que pudo desarrollar las historias como las desarrolla en sus libros. Es una persona bastante lógica y realista en cierto sentido dentro de lo que cabe de lo que se podría considerar el género de la ficción. Si tuviera que recomendarles específicamente un relato, sería El Estudio Escarlata, que considero yo que es uno de los mejores relatos, que ha escrito Conan Doyle. O el del Sabueso de Baskerville, Los Pelirrojos. De igual forma, les digo que por cualquiera que inicien, les va a interesar bastante. Como ya mencioné anteriormente, su género de literatura es la ficción. Pero no una ficción como ciencia ficción y ese estilo de ficción. No, más bien una ficción con toques bastante realistas. En un Londres del siglo XIX. Sherlock Holmes, como me imagino ya muchos sabrán, aunque sea por nombre porque es bastante conocido, era un detective privado muy bueno que vivía precisamente en Londres. ¿Alguna duda? Dudas no, pero quisiera comentar, es interesante los relatos antiguos de Sherlock Holmes y eso, pero para fomentar la lectura, ¿qué nos podrías decir sobre el agrade del libro? Ok, si tuviera que comparar los relatos de Conan Doyle con algo, sería con una serie televisiva policíaca, pero es mejor. Pero bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que mirando una serie, empiezan a ver una serie y es tan buena que el tiempo se les va volando y no pueden parar. Les genera una especie de vicio, si se podría llamar así, de seguir y seguir para ver qué es lo que va a suceder. Estos relatos tienen eso que te atrapa en la lectura. ¿Algo más? Tengo otra duda. ¿Tiene algo que ver con la película o es muy diferente? Lo que pasa es que son varias historias, no es solamente una sola historia. O sea, son muchos relatos diferentes. Entonces la película es uno de ellos. Ok. Bueno, ya a partir ¿de qué edad recomiendas el libro? La saga de libros. Pues como mencioné, es una muy buena saga para introducirse a la lectura. Entonces yo creo que lo recomendaría no tanto a niños, porque a lo mejor sí tiene un lenguaje un poquito más, no diría ostentoso, pero sí avanzado. No se vayan a asustar porque yo que es avanzado, es bastante ligero, pero a comparación para un niño,
yo creo que no lo recomendaría mucho para un niño, sino más bien para un adolescente, no sé, para jóvenes que van en secundaria. ¿Alguien más? Bueno, entonces pasamos al siguiente libro. Ok, pues me toca hablar de mi libro, bueno, el que yo escogí, claramente. Yo escogí el libro de Maximiliano, emperador de México. No sé si han escuchado, bueno, realmente han escuchado un poco sobre él. Entonces, es un libro muy bueno, la verdad. El autor. ¿Quién es el autor? El autor fue el mismo que escribió Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo. ¿Okay? Como dato curioso, él es, por decirlo así, sobrino de Porfirio Díaz. Es por eso que yo quiero pensar que por eso escribió el libro, ¿no? Entonces, además de esto, Carlos Tello es investigador, es evidentemente licenciado en filosofía e historia, imparte clases, si no, en la Universidad de Oxford y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Eso es un poco que les puedo relatar de lo que es del autor. Quiero pensar que han de tener la duda de que como es sobrino de Porfirio Díaz, cambiaría un poco las perspectivas de cómo vería la historia, ¿no? Pero creo que siendo humanistas, todos veríamos su punto de vista a partir de cada persona, ¿no? Este libro te va a impresionar. Sinceramente, a mí me impresionó por los relatos que cuenta. Y por decirlo así, es de debate, ¿no? Y por decirlo así, te pone varios puntos de vista donde te quedas impactado. Cosas que ni tú sabías, ni cosas que te habían contado en la escuela, ni un poco. Entonces, si te gusta un poco la historia, te recomiendo este libro. No sé si tengan dudas, preguntas. Sí, ¿cuál es el punto central del debate en ese libro? Ok, principalmente pues empieza hablando un poco de cómo, un poco de su historia. Ya después empieza a relatar un poco de los hechos que pasaron en México. Por ejemplo, cuando no quiso, Benito Juárez no quiso seguir pagando las cuotas que le debía a Francia, a España y a Inglaterra. Ya después te va relatando un poco de esto. Pero, o sea, el debate en sí, porque dices que el libro es un libro de debate. ¿Qué posturas? No, es debate un libro de debate es en el sentido de que el autor tiene su propio punto de vista y de su propia investigación, ¿me entiendes? Oh, ok, entonces es un libro que va enfocado a, por así decirlo, a exponer una idea contraria a una que ya existe. Uh-huh. Entonces no es un libro en donde hayan argumentos de ambos bandos, sino más bien solamente de uno que es contrario a una idea ya persistente. Exacto. Pero que está investigada. Ok. O sea, tiene sus puntos, pues, o sea, por decirlo así, de dónde tirar, pues. De dónde tirar. Ok, entonces, y esto entonces no se centra solamente en un solo tema. ¿Mande? No se centra en un solo tema, sino en varios, ¿no? Exacto. Ok. ¿Alguien más? También tengo otro punto. Dijiste que si te interesa un poco la historia, ¿no? Pero no necesariamente te tiene que importar la historia, ¿no? Porque está hablando de México como tal, ¿no? Entonces, al ser mexicano, pues nos debería de interesar de cierta forma, ¿no? Ok, pero no a mucha gente le interesa lo que serían los temas de historia. Mucha gente a lo que voy es que les aburre. Entonces, si tú quieres saber una opinión más de qué fue lo que pasó en esa época, entonces yo creo que deberías leerlo. Porque si le pongo a un niño, no creo que quiera saber
temas de historia. Es que igual depende, ¿no? Si de cierta forma le gusta la lectura, porque ya depende de las personas. Pero de cierta forma yo siento que no es tanto como si te gusta la historia, ¿no? Porque igual supongo que hay relatos de Porfirio Díaz en ese entonces, y pues de igual forma es interesante eso del presidente de hace tantos años, y compararlo con el de hoy en día, ¿no? Sería interesante también desde esa postura. No tanto como humanista, sino como de soy mexicano y por eso quiero ver qué pasó con esto y por qué fue esto, ¿no? El problema es que no a muchos mexicanos les interesa ni siquiera de dónde son sus papás, entonces menos su país, ¿sí me entiendes? Pero obviamente hay una responsabilidad cultural por saber de dónde vienes y qué es lo que eres, pero desgraciadamente no muchos sienten el llamado hacia esa etimología de dónde vienen, entonces no es desgraciadamente, es que también, por ejemplo, a los niños no les interesa la historia porque ellos lo miran como algo muy tedioso, una conjunción de datos que hay que memorizar. Y, por ejemplo, yo cuando explico, por ejemplo, una forma de explicar la historia sería como, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? Y dices, bueno, Hitler, supongamos que los nazis era un sujeto karateca que sabía artes marciales y empezó a tirar golpes y los demás, que son los aliados, le hicieron bolita y le ganaron. ¿Me entiendes? Entonces un niño se le graba como, mira, estos... Y así ganaron la guerra, pero son diferentes perspectivas, pero en cuanto a una terminación general, no, desgraciadamente no muchos sienten el llamado hacia un origen. Wow, impresionante. Y el general interés a los lectores, ¿no? Enfocando en las partes más interesantes. Entonces se podría decir que se mantiene como un rango de edad, tanto así como de que quizás a los niños no les interese tanto, pero quizás para los que ya están en secundaria hacia adelante les interese un poco más. Pues podremos decirlo que sí. O sea, también, como dice David, tienes que ver la perspectiva en cómo la enseñas también. Porque si te agarras con niños y les empiezas a hablar de libros y léanme este libro y esto, es evidente que no les va a empezar a gustar. Entonces yo propongo que una edad en la que sería muy buena leerla sería desde la etapa de la secundaria hasta, digamos, hasta la edad más vieja. O sea, si a ti te gusta leer, lo vas a leer. Por ejemplo, perdón por interrumpir. Por ejemplo, una anécdota personal que quisiera compartir es que la verdad a mí nunca, no, antes de la primaria, como en quinto año, antes de eso a mí no me gustaba la historia. Para mí era algo aburridísimo, ¿sí me entiendes? Sacaban el tema y yo decía, estos mensos otra vez con eso, perdón por la palabra, ¿no? Pero una vez estaba sentado y llegó mi mamá y me obligó a leer el libro de historia, entonces ahí fue cuando realmente descubrí, lo empecé a leer y dije, no lo entiendo, ¿por qué está tan aburrido esto? Simplemente, ¿por qué lo tengo que aprender? Y ya después, por más que me esforcé, lo terminé leyendo y dije, bueno, no es que no lo haya entendido, es que está mal hecho, porque si te fijas, ya una vez que creces y empiezas a fijarte en lo que dicen los libros, hay como unos huecos históricos gigantes y dices, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo es que Santana era bueno y después es malo? Es como, ¿qué pasó? Entonces también, por ejemplo, a las personas mayores, yo recomendaría que se les introdujera esta clase de historias como algo más, como algo como que remita a su época. ¿Sí me entiendes? Como darlo a representar como un conflicto armado con Pancho Villa y una clásica histórica de este es el chingón y este es el que le ganó a los demás, ¿sí me entiendes? En cuanto a una complejidad, porque ellos se sienten ubicados con eso. Adelante, Armando. Igual, yo siento que también es el cómo inicia un libro, ¿no? Porque yo igual recuerdo libros de historia que empieza en el año 1900 y tanto sucedió tal cosa. Y es como de, ya vas a empezar con los números. Y después recuerdo haber leído un libro que dice ¿sabías que Santana fue el primer presidente de México que le hizo un funeral a su pierna? Y es como de, yo no sabía eso. Ahora sí me interesa. Y te lees eso y es como de, wow. Y es el cómo inician los libros también, el que te influye a leer el libro. Sí, porque claramente si te pones a pensar, un libro que te habla de hechos, de fechas, es aburrido y es difícil de comprender.
pero más que la historia es ver cómo te la cuentan, cómo ves la perspectiva. O sea, es comprender los hechos, no solo aprenderte fechas, por decirlo así. Bueno, entonces ya nadie tiene más dudas sobre el libro o así, para pasar al siguiente. Ok, pasamos al siguiente, que creo que sería mi compañera Leslie. El libro es Donde los árboles cantan y es de Laura Vallejo. Primero les voy a hablar sobre la escritora poquito. Laura Vallejo es una escritora española que es una escritora de literatura infantil y juvenil que se especializa en la fantasía. Pues este libro también es de fantasía y hasta el 2019, hasta el 2019 ha publicado un total de 41 libros. Donde los árboles cantan fue publicado en el 2011 y es un libro que trata sobre, la protagonista es una hija de un duque y el libro trata sobre cómo los bárbaros quieren conquistar pues sus tierras y de cómo ella tiene que cambiar pues su vida totalmente de un día para otro, porque pues ella fue criada como una duquesa toda su vida, entonces ella logra escapar de que la casaran con un bárbaro y pues eso, trata de cómo ella tiene que cambiar toda su vida y pues su estilo de vida y también cómo quiere volver a recuperar pues sus tierras. Entonces es literatura juvenil. Sí. ¿Ciencia ficción? No, fantasía. ¿Cómo, perdón? Fantasía. Fantasía, ok. Más o menos, ¿algún rango de edad? Y pues yo considero que como desde los 12 en adelante. O sea, si todavía a un adulto le gusta la fantasía, pues también lo puede leer, pero como desde los 12. ¿Algo resaltable de la forma de escritura que te enganche y que te fomente a la lectura? ¿A quedarte, por así decirlo? Pues, o sea, desde el principio que lo lees, yo en mi experiencia propia lo leí como en 2 días porque pues no sé, tiene eso como que te atrapa y te quiere seguir leyendo y leyendo. Pero no sé cómo explicarlo. ¿Qué pasó, David? David quiere hablar. Perdón por molestar, es que me gustó el botoncito. Bueno, dijiste algo como de un duque, me interesó como más o menos hay una época en la que se centre o debe representar un tiempo. Sí, pues está escrita como la época medieval. Pero no tiene como un año en específico. Sí, me parece bien porque dijiste duque y me imaginé exactamente eso, una época medieval y la demás concepción y dije, tiene algo que me llamó la atención. Sí. ¿Armando? Al ser de la época medieval, supongo que también cuenta con las criaturas mitológicas de estos cuentos de fantasía, ¿no? ¿O no? ¿Cómo cuáles? No sé, entiendo. Por ejemplo, una mandrágora, un dragón, un cien pies gigantes, o sea, esos animales de que todo el mundo, que por eso todo el mundo lee fantasía, ¿no? Por ver esos animales y leer el cómo pelean contra ellos y cosas así. Pues en sí, en el libro no hay como un animal como un dragón ni así, pero sí existen como especies como de fantasía, pero pues si quieres saber como qué, porque es como muy, o sea, si te lo cuento, pues te estoy dando mucho spoiler. O se centra más en un tipo de la relación más entre los personajes
en profundizar en su historia que en las aventuras como tal. Sí, yo creo eso, que se centra más en los personajes que como en otras cosas. ¿Los invitados tienen alguna otra duda, pregunta, comentario? Esperamos. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Creo que falta Jesús, ¿no? ¿Melissa? Sí. No, ahorita no tengo Sí, ni nada. ¿consideras que de los 41 libros que tiene por qué te llama más la atención? ¿Este? Sí, ¿por qué pues, te refieres de donde los árboles cantan? Supongo que es uno de sus libros, de sus 41. ¿Por qué te llamó la atención? Bueno, pues yo lo comencé a leer porque me lo prestó una amiga, pero realmente no me llamaba la atención. No me llamaba la atención como este género, y ahí lo tuve como unos 5 meses sin leerlo, pero pues sí, ya lo quería entregar. Entonces un día dije, bueno, lo voy a leer, y desde que, o sea, no me gustaba la fantasía, pero desde que lo comencé a leer, como que este libro, no sé, tiene como lo cuenta, o no sé, como está narrado el libro, no sé qué, tiene algo que te atrapa, no sé cómo decirlo. ¿Otra duda o comentario? ¿O sería todo? Bueno, yo creo que sería todo entonces, ¿quién sería el siguiente? ¿Yo? ¿O quién? ¿Yo? Ah, Sí. ok. Bueno, soy Jesús Alonso González Guerrero. Mi invitado es Ángel González. Voy a hablar sobre The School for God and Evil. Es un libro muy interesante, escrito por el autor Shoman Shainani. Les voy a hablar un poco sobre lo que es el autor. El autor es cineasta, es un cineasta estadounidense. Asistió a la Universidad de Harvard y también aparte después de graduarse también asistió a la Universidad de Columbia. El libro nos relata un contexto algo interesante, donde nos relata de los típicos cuentos de hadas, y los toma y los saca de esa realidad del siempre, donde los buenos siempre ganan y los malos siempre pierden. Es una exalogía de libros de fantasía, de cuento de hadas, escrito por Shoman Shainani. Bueno, la primera novela de la serie se publicó el 12 de mayo del 2013. La serie está ambientada en un lugar ficticio conocido como el Bosque Infinito. La primera trilogía de los 3 libros está ambientada en las aventuras de las 2 mejores amigas, o las protagonistas de la historia, Agatha y Sophie. Como los puedo enseñar, si ven un poquito del libro, se muestran directamente en las portadas. Este libro lo recomiendo altamente, ya que, bueno, no solo es por mi expectativa, sino que también fue nominada por el New York Times en los puestos de libros. Yo lo recomiendo aproximadamente para lectores de 15 en adelante. Es un libro disfrutable, el inicio, el comienzo,
Y si les agarra la atención o les llama la atención, pueden seguir con los siguientes libros. Es muy parecido a lo que es Harry Potter y a lo que es Descendientes también. Aunque prácticamente la legendaria escuela de School for God and Evil es ambientada donde ellas dos, las protagonistas, son de, digamos, lectoras que son raptadas ahí a esa escuela. Y cada una de las dos tiene un destino, algo interesante que se va desarrollando. Y también a destacar que los estudiantes de esa escuela no son los de los cuentos de hadas, son los hijos de los héroes y villanos, por ejemplo los de Disney y eso. Bueno, ¿alguna duda, algo que quieran comentar? ¿Qué fue lo que te sí, llevó a entonces, recomendar? Perdón. Ok. ¿Qué fue lo que te llevó a recomendar ese libro? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención, lo que te enganchó? Qué bueno que lo preguntas. Este libro me enganchó porque es un libro de fantasía muy peculiar. Es, digamos, algo que se sale de los estándares de los típicos cuentos de hadas o cuentos de princesas y villanos. Es algo más innovador. Refleja las ideas del autor en su expresión y en su forma. Por ejemplo, en vez de que la tildada como bruja sea una bruja, tiene aspectos de héroe o de antihéroe más bien. Bueno, no digamos tanto a la villanía, pero sí aspectos más bien entre lo bueno y lo malo. Y mientras la considerada como la buena, tiene también aspectos negativos. O sea, son personajes tan, ¿cómo se les llama? Imperfectos, que puedes notar el desarrollo en cada una de las escenas, de cómo se va desarrollando su forma en interactuar o tu forma de pensar. Y cómo va cambiando la perspectiva de su sueño, de que, por ejemplo, les voy a contar un poco de lo que trae en la parte de atrás del libro, de lo que relata, si no les molesta. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, este año Sophie y su mejor amiga Agatha descubrirán cómo es ser alumnas de la legendaria Escuela del Bien y del Mal, en donde los chicos y chicas comunes reciben entrenamiento para ser héroes y villanos de cuentos de hadas, con sus vestidos rosas, zapatos de cristal y su devoción por las buenas acciones. Sophie está convencida de que tendrá las mejores notas de la Escuela del Bien y que cuando se gradúe será toda una princesa. Por otro lado, Agatha, con sus túnicas negras y deformes, un gato malvado como mascota y su antipatía por casi todo el mundo, parece estar destinada a la Escuela del Mal. Pero cuando las dos amigas están en el bosque infinito, descubren que sus destinos se trastocan. Sophie cae a la Escuela del Mal, donde deberá asistir a clases de afeamiento, maldiciones mortales y entrenamiento de secuaces, mientras que Agatha se encuentra en la Escuela del Bien, entre príncipes apuestos, bellas doncellas y clases de etiqueta para princesas y comunicación con animales. Pero, ¿y si el error es en realidad la primera pista para descubrir quiénes son realmente ellas dos, Sophie y Agatha? La Escuela del Bien y del Mal es un viaje épico hacia un deslumbrante mundo nuevo, donde la única manera de salir de un cuento de hadas es atravesarlo.
es una historia donde te conecta, bueno, al principio el lector con los clásicos, pero pronto se va desarrollando. Y, por ejemplo, los temas que toca en el primer libro ya o sea, se van deformando en el segundo libro. Lo recomiendo altamente para jóvenes lectores que comienzan con los nuevos libros, o aficionados también al mundo de la fantasía, incluso hasta adultos de 25 a 30 o incluso pues a 35. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Por ejemplo, me llamó mucho la atención, pero a ver si capté la idea bien. Entonces es como un mundo subyacente o alternativo de lo que conocemos actualmente como el mundo mítico de los cuentos de hadas o algo así. Sí. Digamos que... Pero con una Sí, prosigue, por favor. No. Pero con una perspectiva como, o sea, mantiene lo mítico, pero con una perspectiva realista en cuanto a los personajes, así como más descarados o algo así. Sí. Sí, ese es el, más o menos. Sí, es la idea. Realmente me llamó la atención porque fíjate que no he leído muchos libros de por ejemplo, así de, ¿cuál sería el género? Misterio, no, pues, así con cuanto a mítico, a esta clase de libros, porque el único libro que he leído sobre, pues, por ejemplo, así de un mundo fantástico es uno que se llama Los perros duros no bailan, así que ya se imaginan como qué tan mítico es, pero realmente suena bien. Sí. Es que, por ejemplo, no quiero dar spoilers tantos, pero hay una parte donde uno que dispuesto es héroe, un hijo de cierto rey con cierta espada legendaria de un reino, bueno, mata o decapita a una gárgola, pero sin pensar las consecuencias de lo que sería eso. Por ejemplo, pero esas cosas, esas gárgolas o los personajes, ¿cómo se llama? Secundarios de ahí, realmente son niños. Pero no quiero dar más spoilers porque eso es interesante. Y de lo que llama también la atención. También se hace hincapié a los pues, clásicos de Disney o clásicos de la literatura para niños, como por ejemplo La Cenicienta o Barba Azul o La Bella y la Bestia. Así, nomás como mención. Este libro es como si fuera darle un origen a todos esos, donde, o sea, donde se entrenan y ellos fueron los resultados y sus hijos vienen aquí, pero, o sea, dependiendo, porque no es tanto como descendientes, o sea, descendientes es otra forma de decirlo. Pero bueno, ¿alguna otra argumento? ¿Los invitados tienen alguna duda, comentario o algo que comentar? Entonces supongo que quedó claro. Okay. Perdón. Por ejemplo, quería hacer un pequeño paréntesis. Entonces, creo que a lo largo que hemos estado viendo de los libros, entonces, a pesar de que sean diferentes literaturas, diferentes autores o ideas o contextos como tal, lo que podemos ver es que usualmente lo que capta la atención de las personas es algo con lo que ellos se identifiquen o una idea general, las cuales las personas localicen, se puedan apropiar de ella y luego ya abre la puerta hacia lo que el autor está diciendo, lo cual por lo menos es interesante. Sí, exacto. De hecho, ese es el punto de fomentar la lectura. Por eso los libros son muy diferentes entre sí, porque pues a todos nos influyó de cierta forma, ¿no? Quizás
un libro de filosofía trajo cambios a mi vida, quizás un libro de Cenicienta le cambió la vida a una persona, no sé, que quizás era maltratada por su familia y decidió cambiar o cosas así, ¿sabes? Entonces nos apropiamos de esa idea de ser, de querer ser o de ser los protagonistas de nuestros propios cuentos, y de esa forma nos influye cierto tipo de libros o de lectura. Sí, me escucharon, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Lo último para terminar todo esto, todos los invitados, uno por uno, nos va a decir qué libro de todos los que mencionamos en algún futuro compararía o leería y el por qué les interesó. Entonces, pues, ¿quién de los invitados quiere iniciar? Seré yo. Disculpen. Entonces, por ejemplo, me llamó mucho el libro sobre, perdón, olvidé el nombre, sobre el duque y que tiene el contexto histórico sobre la Edad Media, porque realmente no tengo, no sé, bueno, desde un punto realista no tengo mucha concepción en cuanto a ello, pero creo que adentrándome desde algo atractivo de lo que sería algo mítico o imaginario podría llevarme hacia lo otro. Donde los árboles cantan se llama. Los árboles cantan. Gracias. Ok, ¿quién es el siguiente de nuestros invitados, por favor? ¿Puedo seguir yo? Claro. Bueno, me interesaron dos. Uno es el de La senda del perdedor. Creo que fue muy interesante la vida del escritor. Y otro fue el Donde los árboles cantan, ya que no soy mucho de fantasías de libros, pero se me hizo muy interesante. Ok, entonces hasta el momento... Y pues el último lugar fue el de nuestro compañero Kevin. Pero pues, Solo porque te cae mal, güey. pero aún así, no te preocupes, Kevin, yo sí me lo leo. Bueno, pues entonces, No, ya no quiero. compañeros, amigos. Pero bueno. De la verdad, si yo tuviera que escoger un libro de entre los de mis compañeros, sinceramente me interesó mucho el de Maximiliano por el contexto histórico y por ver la ideología de su sobrino de Porfirio Díaz al cómo escribió este libro, porque supongo que se mantendría en un estado neutral, y si no, pues por lo mismo quisiera saber por qué y todo el contexto de esto. Por eso en un futuro sí lo voy a leer. ¿Sí, David? Perdón. Es que, por ejemplo, quería comentar, recuerdan que no hace mucho salió una noticia sobre que Porfirio Díaz había dejado una herencia de México o algo así, y pues obviamente pues, es como podemos intuir que es algo falso, pero después de que salió esa noticia ya no se escuchó nada más, o sea que si hubiera sido cierto, es como que se desapareció. Bueno, Claro. en cuanto a la relación que tiene con el libro, pues sería interesante ver qué ideas tenía Porfirio Díaz, y luego ya, en base a los mitos, podría uno imaginarse cosas.
claro, porque pues en un contexto histórico, pues Porfirio Díaz incrementó quería ser potencia mundial a México y eso todo el mundo lo tiene presente. Aunque en su camino hizo muchas cosas, por ejemplo en Nayarit masacró casi todos los indígenas, mataron a muchas personas en una mina por rebelarse y quedaron un aumento de $1 en su salario, creó ferrocarriles y comunicación, aunque los ferrocarriles iban del puerto de Veracruz a las minas y de las minas a las haciendas, y que el 80% de toda la población era analfabeta, y creó el Museo de Bellas Artes, o sea, todo este contexto, ¿no? Pero que quizás es el malo. Pero pues quizás para Porfirio Díaz no estaba mal, porque él quería ser potencia mundial a México y incrementó de cierta forma el valor de México en ese mundo actual. Y pues quizás sus métodos eran malos, pero su ideología para él quizás era correcta. Entonces de esa forma se me hace interesante. Entonces Maximiliano en un futuro lo voy a leer. ¿Algo más que quieran comentar? O si mis compañeros quieren decir de entre los otros libros de nuestros demás compañeros cuál les interesó. Ok, yo personalmente me decantaría por el libro de mi compañera Leslie y de mi compañero Jesús, porque no soy demasiado aficionado de leer literatura como de historia, que no me malinterpreten, sí, me gusta, pero llámenme infantil, pero prefiero leer algo entretenido. Y pues sí, me agradó el concepto del libro de mi compañero Jesús, en el sentido de tomar personajes de otras historias y ponerlos en situaciones diferentes. Y también me agradó, me llamó la atención bastante el contexto del libro de mi compañera Leslie. Entonces creo que yo me decantaría por esos dos. Ok, entonces Ramón, ¿tú por cuál libro te decantarías? Pues por el mío. Hay que pensar un poquito en los demás, los demás compañeros. Voto por mí, ¿no? Me iría por por los dos, el de mi compañero Leslie y el de Jesús, por la fantasía, ¿no? Yo creo que realmente todos debemos leer un libro que tenga que ver con fantasía. O sea, no nomás centrarnos en un punto de leer historia, filosofía, de lo que le quieras poner, sino que también hay que ver otros mundos, hay que conocer otros rumbos. Entonces yo creo que me iría por ellos. Nunca he leído uno de fantasía, entonces yo me iría por uno de ellos. Ok, y compañera Leslie, ¿usted por cuál libro se iría? Yo por el de mi compañero Jesús. Me llamó la atención, y más cuando envió los videos al grupo. Si los quisiera leer. Bueno, los quisiera leer todos. Bueno, ¿seguiría Ok. yo? Sí, Jesús, sigues tú. Y bueno, yo próximamente espero leer Donde los árboles cantan, de mi compañera Leslie. Y también me gustaría leer algunos de los escritos como de Sherlock Holmes que sugirió Kevin. Pero también se me hace interesante lo de Porfirio Díaz y el libro. Estoy entre alguno de esos tres, pero próximamente espero leerlos todos. Ok, me da mucho gusto que decidieras esos tres y en ningún momento mencionaste el mío, pero no pasa nada, muchas gracias. Ok, no importa, a nadie le interesa la filosofía. Bueno, ni siquiera es filosofía, es realismo. Bueno, supongo que pues este sería el final de la tertulia. Muchas gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Disculpen que tardamos un poco más, pero aquí los problemas técnicos, ya saben, a todo el mundo le ocurre. Bueno, que tengan una excelente tarde y gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por su participación en esta actividad y que tengan buena tarde.